Muy buenas tardes, apreciados licenciados. Bienvenidos a nuestra tercera cápsula informativa. En esta cápsula vamos a hablar sobre los efectos de las obligaciones. Es decir, ¿qué pasa cuando contraemos una obligación? Por ende, tenemos que cumplir el pago. Pero si en algún momento llegamos a incumplir, obviamente estamos incumpliendo estas obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Lo que puede causar en unas obligaciones de dar un daño, un perjuicio, un caso fortuito o una fuerza mayor o una evicción. Esto es lo que podría pasar en el momento de que incumplimos. Y bueno, este podría ser el motivo. Pero también si nosotros incumplimos, obviamente, tenemos que responder por un saneamiento, quizás por un fraude, por alguna simulación que llegara a realizarse y por ende tendríamos que indemnizar a nuestro acreedor. En cuanto a las imputaciones de pago, ¿en qué consiste esta figura? Los requisitos para que se dé una imputación de pago es obviamente que existan varias obligaciones entre el deudor y el acreedor, que esas obligaciones sean de la misma especie, que esas obligaciones sean líquidas y exigibles. Y por tanto, en el primer rubro, significa que el pago que realice el deudor se aplique a una de entre las varias obligaciones que tenga con su acreedor. En el segundo rubro deben tratarse de prestaciones fungibles y homogéneas, como señala nuestro Código Civil, y normalmente consistirán en obligaciones de dar sumas de dinero. Y en el tercer rubro, cuando son líquidas y exigibles, que pueden determinarse o cuantificarse y que no pueda existir un impedimento legal que impida, por ende, su reclamación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que realizar un pago? Y en muchas ocasiones nuestro acreedor no quiere recibirnos ese pago de una manera parcial, pues existe el pago por consignación. ¿Y cuáles son los requisitos? La existencia de una obligación, la voluntad del pago por parte del deudor y, como les decía, la imposibilidad de poder cumplir en una sola exhibición este pago. Obviamente, el incumplimiento de las obligaciones trae una consecuencia, puede ser civil o puede ser penal. Y hablando de la cuestión penal, dentro de las obligaciones existe un apartado de una cláusula penal que es una cláusula que faculta en un momento dado al acreedor de poder recibir del deudor una compensación. Y esta compensación va a quedar plasmada dentro de este contrato y hablamos de el cumplimiento de esta. ¿Qué pasa también con la figura de los daños y perjuicios? Esta figura de los daños y perjuicios es cuando el deudor retarda culpable o dolosamente el cumplimiento de una obligación. Era civilmente responsable de la consecuencia de la mora, es decir, de un interés moratorio, y si el deudor no ejecuta la obligación por culpa del dolo, por culpa o dolo, debía indemnizar al acreedor por los daños y perjuicios a consecuencia de la no ejecución. Y si incurría en mora, debía indemnizar por los daños y perjuicios provenientes de esta. Hay cuestiones que nos permiten no cumplir una obligación y aquí podemos manejarlos en estos rubros que ustedes lo pueden ver. Fuerza mayor o caso fortuito. La fuerza mayor va a ser cuando una tercera persona incumple que nosotros cumplamos con esa obligación, como en este primer supuesto. Y en la segunda, el caso fortuito es que no pudimos llegar a pagar porque hubo un temblor, porque hubo una luz, porque algo de la naturaleza impidió que nosotros llegáramos. Dentro de otros efectos de las obligaciones tenemos a la figura del saneamiento y la evicción. ¿En qué consiste el saneamiento y la evicción? Esta no es más que la figura por medio del cual quien vende, por ejemplo, está obligado a responder de que la cosa que está vendiendo esté en buen estado, no tenga un gravamen y que pueda responder por ella. Dentro de la simulación de los actos jurídicos que también llegan a impedir el cumplimiento de una obligación o en muchas ocasiones los invocamos a favor, pues obviamente es totalmente contrario a la norma
Y es el negocio jurídico cuyas voluntades internas de las partes discrepan de las voluntades declaradas con el objeto de engañar a terceros. Tenemos una simulación absoluta y una simulación relativa. En la primera es el negocio en que las partes acuerdan realizar declaraciones discrepantes de sus voluntades internas para engañar a los terceros. Y en la simulación relativa, bueno, en esta el negocio jurídico celebrado para ocultar el verdadero acto que las partes quisieran celebrar. Esto se da, por ejemplo, cuando embargamos un vehículo y resulta que lo ponen a nombre de otra persona. O dicen, no es mío, pero yo lo utilizo. Entonces aquí estamos simulando un acto. Los efectos de las obligaciones. ¿Qué se produce en esto y cómo ante terceros podemos hacerlos exigibles? Obviamente hablamos de la reparación del daño, que es el pago de daños y perjuicios. Hablamos del saneamiento y evicción por vicios ocultos y obviamente aplicamos un saneamiento y evicción. En cuanto a efectos de terceros, obviamente el ejercicio por el acreedor de los derechos del deudor puede invocar una acción pauliana o puede hacer una acción contra la simulación. Vamos a ir concluyendo con las clases de transmisiones. ¿Cómo podemos transmitir una obligación? Podemos hacerlo intervivos o entre vivos y son todos aquellos casos en que una persona adquiere un bien o un derecho de otra mediante un acto jurídico válido y se divide en donación, venta, cesión, entre otros. La transmisión pasiva y la transmisión activa. Estas van a permitir que la transmisión pase de una forma pasiva al deudor quien transmite a un tercero. Como siempre, me es grato saludarlos y nos vemos en la próxima cápsula informativa.